Muy buenas tardes, estimados televidentes y radioyentes. El pasado 1 de julio, el Centro Nacional de Investigaciones Científicas llegó a sus 60 años de creado. Una institución que ha sido un semillero de centros científicos del país y que sin dudas es una muestra de la apuesta de la revolución por la ciencia. Del CENIC hablaremos hoy en nuestra mesa redonda, se la debíamos desde ese aniversario y realmente fue ahora que pudimos encontrar espacio y también la posibilidad de reunir a estos tres panelistas que prestigian a nuestra mesa redonda de hoy. Tengo el placer de que me estén acompañando en nuestro espacio de esta tarde el doctor Julio Alfonso Rubí, director actual del CENIC desde el año 2017, ingeniero agrónomo, formado como investigador en el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología, director del Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología de Santi Espíritu durante varios años y ahora director de esta prestigiosa institución. También me acompaña el doctor en ciencias Luis Herrera Martínez, médico, actual asesor de la presidenta de BioCuaPharma, pero todos lo conocemos, por supuesto, por sus responsabilidades al frente del Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología durante varios años y además por ser, por supuesto, una de las personalidades fundadoras de la ingeniería genética en nuestro país y uno de los investigadores, de los médicos que fueron al CENIC en los años 60, en 1966, precisamente para ayudar, trabajar en el desarrollo de esta institución. Y otro de los científicos cubanos que proviene de este centro, que se formó allí en los años 70, el doctor Michel Valdés Sosa, director de nuestro Centro de Neurociencias, quien fue director del centro desde su fundación y que tuvo antecedentes importantes, se trabajó esa rama de nuestra ciencia dentro del Centro Nacional de Investigaciones Científicas. Con ellos tres estaremos hablando esta tarde de esta importante institución de la ciencia cubana. A ustedes los invito para que nos acompañen, conozcan más qué es el CENIC, qué ha hecho en estos 60 años, cuáles son sus proyecciones futuras, por qué decimos que es un semillero de centros científicos. Acompáñenos. Que empieza ahora y no terminará nunca, pues la investigación no tiene límites. Médicos graduados, les damos la bienvenida. La revolución, el pueblo, el deber, los reciben con los brazos abiertos. Yo creo que es importante recordar los hitos del CENIC. El CENIC se crea en el año 65 y da continuidad a la visión estratégica que formuló Fidel el 15 de enero de 1960. El futuro de nuestra patria tiene que ser necesariamente un futuro de hombres de ciencia. En el año 1964, Fidel anuncia la creación de un centro de investigaciones. La gente del año mío que empieza en el 66 en medicina, estaba Agustín Laje, Michel, y nosotros cogimos con mucho entusiasmo el tema de las investigaciones estudiantiles, es decir, los congresos, los foros estudiantiles, realizar investigaciones en los laboratorios y por ahí es por donde llegamos al CENIC. Tuvimos un plan de formación muy austero, pero también con unos profesores excelentes de un alto nivel y que utilizaban un gran rigor de exigencia para con nosotros. Le puedo decir de entrada que allí no se podía suspender ni una asignatura, allí no había revalorizaciones, no había exámenes extraordinarios, ni siquiera repitencia. Y el aprobado sobre 100 puntos era 80 puntos. De modo que el que suspendía una sola asignatura era baja ya. Había que aprender un idioma bien, hablarlo, leerlo y además otro leído. Todo esto en 2 años
y hacer experimentos. Entonces los profesores que vinieron, como Talía, está Baeta que vino de Brasil, es decir, eran gente de un rigor y de una exigencia que en aquel momento la gente se quejaba y ahora los recuerdan con mucha añoranza, ¿no? Por todo lo que les enseñaron de disciplina científica, de rigor científico. Y estos fueron los primeros formadores de esos recién graduados que pasaron cursos básicos que se han mantenido por un tiempo largo dentro del CENI y que es la primera piedra angular que reciben los profesionales que entran dentro de la institución. Bueno, qué grandes nombres de la ciencia cubana de hace unos años, de hoy en la actualidad, se formaron allí en el Centro Nacional de Investigaciones Científicas. ¿Por qué titulamos esta mesa que el CENIC es un semillero de centros científicos? Sobre eso quisiera comenzar hablando con el doctor Julio Alfonso, que hoy tiene la tremenda responsabilidad de dirigir esta institución. Julio, ¿qué marcó el surgimiento del CENIC para la ciencia cubana? ¿Qué papel tuvo Fidel en esa formación de este centro científico? ¿Y por qué realmente ha sido un multiplicador de centros científicos del país? Bueno, Randy, muy buenas tardes para ti y buenas tardes para nuestros televidentes. Quiero primeramente agradecer a nombre de Biocuba Pharma y en particular de todos los trabajadores del CENI, donde incluyo a los que ya no están, por la oportunidad de estar en esta mesa redonda, espacio de reconocido prestigio y donde todo lo que se dice es verdad, si lo dice la mesa redonda. Por otra parte, quiero manifestar el privilegio que tengo de poder estar en esta mesa con estos reconocidos científicos, doctor Luis Herrera Martínez y Michel Valdés Sosa, que forman parte de la historia del CENI desde sus inicios. Para responder a tu pregunta, necesariamente tengo que hacer algunos antecedentes o recurrir a algunos antecedentes que tienen que ver efectivamente con el pensamiento estratégico del comandante jefe. Cosa que hemos repetido muchas veces, pero cada vez que nos adentramos en él, encontramos siempre cosas nuevas y muy interesantes. Al evaluar el contexto económico de Cuba en el momento en que él empieza a proyectar la estrategia, el país se encuentra en una situación bastante compleja y enfocar el desarrollo del país a partir del modelo capitalista era una cuestión ya conocida, era lo que existía. Enfocarlo en el modelo socialista de la época era pensar en un país, desarrollarse industrialmente para después generar otros desarrollos. Y yo pienso que el comandante, bueno, lo que sabemos, vamos por un modelo socialista, fuimos por un modelo socialista, pero basado en el conocimiento y la ciencia, porque no disponíamos de recursos naturales. Otra cuestión importantísima en esto es que en ese momento está transcurriendo la campaña de alfabetización que se inicia en el año 60. Es un movimiento extraordinario en todo el país que es parte de la formación luego a la que va a acudir para desarrollar la ciencia, y necesariamente esa campaña jugó un papel extraordinario. Sin ella hubiese sido imposible generar el talento que acompañó a los científicos después. Esta campaña concluye en diciembre del 61, pero está todo este movimiento. La limpia del Escambray, que se inicia en el 60 y concluye en el 65. O sea, hay una batalla que había que atender. Y por otra parte, la invasión de Girón, el 17 de abril del 61. Entonces, ¿cómo imaginar un estratega en medio de todo esto, diseñando un modelo de ciencia, un modelo... el bloqueo, se implanta la guerra directa contra Cuba, es decir, en todo ese contexto... Es extraordinario, porque sinceramente ahí hay tantos elementos que prácticamente pienso que no dormía durante esa época. Entonces, bueno, surge el CENI, como ya vimos en el material que se presentó, se empieza a construir desde un tiempo anterior, se inaugura el 1 de julio del año 65. Esto constituyó un reto constructivo y una arquitectura moderna que llamaba la reflexión, y la sigue llamando. Todavía hoy el CENI tiene una arquitectura que llama la atención de quien pasa por ahí. Exacto, eso evidencia la sensibilidad del comandante en jefe también a la hora de diseñar un edificio como ese que hoy todavía resulta asombroso para muchas de las personas y que es orgullo nuestro, de todos los trabajadores. Es el primer centro con un enfoque multidisciplinario dedicado a las ciencias naturales, básicas, biomédicas, tecnológicas y agropecuarias, con el objetivo de organizar y desarrollar la formación científica
posgraduada en las distintas ramas y atender incluso cualquier actividad científica, tanto de orden nacional como de orden internacional, que se considerara desde luego necesaria. Es decir, que él proyecta no solo una institución para Cuba, sino para el mundo. Esto basado en un fuerte programa de formación, como ya se escuchó, en ciencias básicas, con la participación de extranjeros, procedentes de centros de investigación de avanzada en el mundo con altos niveles de exigencia, con un intercambio permanente con esas instituciones, las instituciones más avanzadas del mundo, seguimiento personal del comandante jefe, donde se destaca un intercambio permanente con la dirección y los trabajadores del CENI. Nosotros tenemos una exposición en el pasillo, que lo han visto mucho, y vemos la imagen permanente del jefe discutiendo con los trabajadores en cada momento. Y bueno, este desarrollo del 65 al 69 produce algún hecho que quiero destacar, que es significativo, como por ejemplo se defiende la primera tesis de doctorado en el año 69, por lo que se considera el CENI el centro pionero en la formación de doctores en ciencia. Sí, el primer doctor en ciencia y no fue cubano, allí, ¿no? No fue cubano. Michel conoció a esa persona, yo no, lamentablemente no la conocí, pero ellos sí la conocieron. En el 70, en un recorrido por La Habana, el comandante jefe Fidel definió al CENI como el centro madre de otros centros de investigación. Ya él sabía, ya desde entonces él sabía lo que iba a hacer y cómo lo iba a hacer. Y en el año 72, bueno, fue sede del primer foro estudiantil, es decir, hay un movimiento alrededor del CENI, un movimiento de personas. Hay otro elemento que quiero destacar en esta estrategia de la visión del comandante y relacionada con el CENI, son las estructuras de coordinación que permiten todo este avance. Primero, en el año 74 se crea el Consejo Nacional de Ciencia y Técnica, con un ente aglutinador, interconector de científicos y de acciones. En el 76, durante la primera Asamblea Nacional del Pueblo Popular, se oficializa de nuevo la Academia de Ciencias, que ya existía, pero se oficializa y se crea el Comité Estatal de Ciencia y Técnica, y se nombra al doctor Wilfredo Torres Iriba, que era director hasta ese año del CENI, como su presidente. Y se empezó a simultanear actividades, pero bueno, ya ahí lo sustituye otro compañero al frente del CENI. El comandante, en el año 80, orienta a unir entonces el Comité Estatal de Ciencia y Técnica a la Academia de Ciencias, manteniendo su función. Todos estos son entes coordinadores, porque para llevar esto se requiere coordinación, interacción, ayuda. En el año 81, el 5 de julio, hay un hecho histórico para la ciencia, que fue la creación del Frente Biológico, en el que se participan los principales líderes científicos ya en ese momento que se habían ido destacando, directivos de los centros y estructuras organizativas asociadas. Buena parte de ellos, científicos del CENI. Buena parte del CENI, por eso estamos mencionándolo en el contexto, porque es precisamente el CENI el que alimenta en una buena medida estas organizaciones, siempre con la mirada y la atención permanente del jefe. Y en el 91, en febrero, se crea, es otro elemento importante, en el año 91, en el mes de febrero, se crea el Polo Científico, un nombre que conoce toda Cuba y parte del mundo, y ahí coordinan bueno, está Wilfredo en un momento, pero está Julián Álvarez y el doctor José Millán Barrueco, que es el comandante que le da la tarea a crearlo. Pero este polo científico es un ente aglutinador, sin mucha burocracia, con una agilidad tremenda y con un enorme compromiso de todo el que iba ahí. A mí me tocó ir en una ocasión y realmente me tuve que preparar muy bien para hablar ahí, porque estaba frente a grandes personalidades con una profundidad tremenda en sus análisis. Y un cuarto elemento son, ya para responder concretamente la pregunta que tú me haces, son los aportes a partir del desarrollo alcanzado la formación de personas. Bueno, de manera general puedo resumir que el CENI ha formado en toda esta etapa, hasta el presente, más de 33.400 y tantos profesionales en cursos de posgrado, doctorado, maestría, en diferentes formas. Pero lo fundamental son los centros que salen. Hoy se habla de las empresas spin-off, de eso como algo muy moderno. Ya en esa época el CENI era uno de esos centros, porque se iban incubando los grupos dentro. Por ejemplo, en el 69 se crea el grupo del Centro Nacional de Sanidad Agropecuaria, una necesidad para Cuba. El CENSA. El CENSA. En el 76
ya funciona como una unidad administrativa, pero dentro del CENI. Y posteriormente, el 15 de junio del 81, pasó a ser ya para la sede actual. Pero, como nos comentaba Michi, que es testigo de esto en algún momento, el CENI se incubó todo, hasta las personas que trabajaban en la parte administrativa se fueron preparando de manera independiente dentro del CENI. Y cuando van ya, era como la transferencia de tecnología hecha en ese momento de una manera muy práctica. Ya se trasladó todo y empezó a funcionar de una manera muy rápida. Luego, en el año 81, se crea el Centro Nacional de Producción de Animales de Laboratorio, también que es se le dio una relevancia extraordinaria también por la importancia que tiene para las investigaciones, y su primer director fue el doctor Fernando González Bermúdez, que bueno, era vicepresidente, era subdirector del CENSA y pasó a ser director del CENPALAI, que después fue viceministro primero del CISMA, una personalidad científica muy bien reconocida, pero que venía del CENI también. O sea, es formando científicos y cuadros científicos. E instituciones. Exactamente. En el 82 se crea el Centro de Investigaciones Biológicas, cuyo director es el doctor Manuel Limón Tavial, que viene de la producción de interferones en aquella epidemia que surge en el año 81, la epidemia más grande de dengue en Cuba, la cual hubo 158 fallecidos y más de 300 y tantos mil enfermos, más de 10.000 casos con dengue hemorrágico de ese tipo. Y bueno, se decidió la producción de interferones. 4 de los 6 científicos que participaron en la producción de interferones, junto con Limonta, provenían del CENI, de Ángel Aguilera, Silvio Barcelona, Pedro López Saura, y me queda uno que recordaré, de los que iniciaron la producción de Eduardo Pentón, el doctor Eduardo Pentón, que está con nosotros todavía ahí. Y bueno, pasan al centro de investigación ya con otras tecnologías, con otras cosas, para tratar de producir el interferón por vía recombinante, donde el doctor Luis Herrera también tiene sus aportes. El 1 de julio se inaugura el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología. 86. En el año 86. También un hito que sale de alguna manera de un grupo, lo que hacía ingeniería genética en el CENI era Luis Herrera, y un grupo que se fue incubando ahí, y hay otros antecedentes, el propio CIP es antecedente ahí que marcó un hito. Este centro surge también en una controversia internacional importante, y la agilidad del comandante y la visión de él, incluso ante una convocatoria de las Naciones Unidas de hacer un centro de ingeniería genética en el mundo, donde se presentaban varios países, la India y Italia. Cuba renunció Cuba aspiraba y renunció a favor de la India. Y él decidió, y era una inversión, mira, y así lo dijo. En un momento lo criticaron, hubo alguien que lo criticó, y dijo, bueno, que miren lo que ha significado esa institución hoy. Luego, en el año 87, se crea el Centro Inmunensayo, igual, un grupo que estaba formándose al frente del doctor José Luis Fernández Hierro. En el CENI se formó. Se formó, y hay que ver el aporte que ha dado ese centro hoy en la prevención de enfermedades, malformaciones congénitas y otros problemas asociados a la infancia. Lo que ha representado, pero surgió allí, se creó y se trasladó para ahí. En el año 90, el Centro de Neurociencia, que bueno, ya venía de 69 con el grupo de Mitchell y Peter, venían trabajando y se independiza finalmente en el 2005. Michel nos contará un poquito esa historia. Nos contará toda esta historia fascinante, porque ellos estuvieron trabajando hasta no hace mucho dentro del CENI. Querían tanto, y ahora son los vecinos. Querían tanto al CENI que se quedaron ahí. Y Michel, yo le dije, quédate, Michel, si quieres. Me dijo, no, me voy ya porque ya tengo lo mío. Otras instituciones se fortalecieron enormemente también, como el Instituto Pedro Curí, que también era un centro bien reconocido, con prestigio, con otros Gustavo era su director del CENI. Fue, en algún momento, una parte, cumplió su tarea ahí, y el Centro Nacional de Biopreparados, la Biblioteca Nacional, o sea, irradió hacia un grupo. En resumen, la participación del CENI fue esencial, tanto en términos logísticos como en el aporte de personal científico, incluidos los cuadros científicos. Destacar además que todos los presidentes de la Academia de Ciencias, Wilfredo Torres, Rosalía Simeón, Ismael Clark, Luis Velázquez, actor primero, transitaron por el CENI. Es importante destacar el papel que jugaron los directores en la etapa inicial que tuvieron a cargo. El doctor José Gambó Viña tuvo muy poco tiempo, murió en un accidente. Doctor Wilfredo Torres
tuvo 11 años, fue Personalidad de la ciencia estratega, cubana, personalidad, que tuvo otros cargos, otras responsabilidades importantísimas, que está todavía con nosotros, y en que participó en todo el diseño de la estrategia del comandante. Juan B. Curí, que continuó. Carlos Gutiérrez, ha fallecido, estuvo 28 años, fue el primer presidente de Biocuba Pharma. Wilfredo Torres fue presidente de la Academia de Ciencias, y Carlos, el presidente de Biocuba Pharma. Realmente tuvo un aporte, y a quien le correspondió también muchos aspectos negativos, rectificarlo en algún momento, y tendencia de los años 80 a aquel proceso de rectificación de errores, que también la ciencia tuvo implicaciones, pero que se corrigieron y se manifestaron en la ciencia, pero también. Entonces, guió la producción de PPG, guió todo este trabajo, producto que todavía es líder y que tiene un impacto enorme en la salud de nuestro pueblo y impacto mundial. Entonces son, de manera general, la doctora Blanca Rosa Jun Llanos, que también participó continuando después de Carlos Gutiérrez, que no era fácil continuar la idea, y bueno, hasta nuestros días. Eso de manera muy resumida, Randy, porque es fascinante hablar del CENI. Yo soy de los que la cuenta, pero la verdadera historia, la verdadera historia la viven estos colegas que me acompañan y otros muchos, sí, que nos pueden estar escuchando hoy. No, hay que ir al CENI para ver ese mural que tiene a tantos científicos prestigiosos del país que pasaron por los laboratorios, por los pasillos, por las aulas allí del Centro Nacional de Investigaciones Científicas, que han dejado una huella, como la doctora Roselena Simeón Negrín. Sin duda hay que rendirle tributo, como a muchos otros que han dirigido importantes centros científicos, y algunos de ellos nos acompañan en esta tarde. Del CENI estamos hablando de lo que se ha significado para la ciencia cubana, no solo en el aporte de esta institución, sino también en cuántos científicos y cuántos nuevos centros han nacido de aquello que fundó Fidel hace 65 años. Ojalá que legiones de cubanos se sumen. Hoy todavía es un círculo reducido, el círculo de los investigadores, porque las circunstancias le dificultaban el camino a la inteligencia. El futuro de nuestra patria tiene que ser necesariamente un futuro de hombres de ciencia, tiene que ser un futuro de hombres de pensamiento, porque precisamente es lo que más estamos sembrando. Lo que más estamos sembrando son oportunidades a la inteligencia. Con la idea de gestar un futuro de hombres de ciencia y de pensamiento, el 1 de julio de 1965, Fidel funda el Centro Nacional de Investigaciones Científicas, CENIC. De forma acelerada, el CENIC dio sustento a la capacitación del capital humano en las ciencias naturales, biomédicas, tecnológicas y agropecuarias, hasta lograr avanzar en corto tiempo en la creación de especialistas y centros de investigación de alto estándar. En esa época las producciones fundamentales estuvieron asociadas, por ejemplo, al corazón artificial, que fue uno de los primeros resultados que el CENI desarrolló. Igualmente trabajamos en las variedades de caña, es decir, el CENI en ese momento llegó a tener una de las bases de datos de cepas de caña más amplias del país, y diría que hasta de la región. En su etapa de tránsito dio lugar a distintas instituciones científicas como el Centro Nacional de Sanidad Animal, CENSA, y otras del hoy Grupo Empresarial Biocuba Pharma, como el Centro de Neurociencias de Cuba, el de Ingeniería Genética y Biotecnología, el de Inmunoensayo y el Centro Nacional para la Producción de Animales de Laboratorio, CENPALAB. Hemos obtenido el policosanol, más conocido como PPG, que está registrado como medicamento para el tratamiento de la hipercolesterolemia y que tiene además efectos antiagregante plaquetario, antioxidante, protector del endotelio vascular, y que en definitiva tiene un efecto antiaterosclerótico de manera integral. El CENI no solamente se ha desarrollado en los productos naturales, que ha sido su principal línea, también lo ha hecho
con productos ozonizados, es decir, tiene otros productos que se desarrollan como los oleosones tópico y oral, que llevan ya un tiempo de registro también de la década del 90, pero más para acá están algunas formulaciones de uso veterinaria, que recientemente el año pasado logramos el primer registro de una formulación de aceite ozonizado para uso veterinario, y también tenemos los jabones dermatológicos, que allá hay una gama de jabones dermatológicos. En estos momentos solamente estamos produciendo a mayor escala el de aceite ozonizado, pero que ya comienzan a aparecer otros jabones. Con nuevas metas para generar fármacos que impacten directamente en la salud de la población, y a 60 años de su creación, el CENIC mantiene viva su concepción de seguir apostando por la innovación y el desarrollo. Gisela García Rivero, Canal Cubano de Noticias. Bueno, sin duda es parte de esa historia bonita que hay que seguir contando del Centro Nacional de Investigaciones Científicas. A ese lugar llegó muy temprano, cuando apenas se estaba forjando esta institución, el doctor Luis Herrera, uno de los fundadores de la ingeniería genética en nuestro país, que desarrolló allí precisamente desde el CENIC y que puede contar muchísimo, por supuesto, de lo que el CENIC ha significado. Sé que hay un documental por ahí, Julio, ¿no?, que escucharemos a Luis con más detalle hablando de lo que pasó. Se va a estrenar pronto. Pero me gustaría, Luis, hablar un poquito de lo que el CENIC ha significado para el desarrollo de las investigaciones biomédicas en nuestro país, para el desarrollo de la biotecnología. Oía al comandante ahorita hablándole y le hablaba a los médicos. Y los médicos fueron un poco germen importante del Centro Nacional de Investigaciones Científicas. ¿Por qué esa podemos decir quizás predilección de Fidel por traer médicos al Centro Nacional de Investigaciones Científicas? ¿Qué ventaja podía tener el desarrollo de la medicina cubana en ese momento para enfrentar un desafío como este? ¿Y cómo fueron esos primeros momentos? ¿Cómo fue llegar de la medicina al laboratorio, o qué pasó en ese proceso de formación? Yo agradezco, ¿no?, esta oportunidad de poder hablar con relación al CENIC y las cosas que ocurrieron en aquellos años, porque pienso que fue un elemento clave, ¿no?, en el desarrollo científico de Cuba en los años posteriores. En realidad, uno puede pensar que lo dice porque es parte de algo que más o menos se repite, pero solamente una mente tan estructurada y lógica como la que tenía el comandante, ¿no?, pudo concebir en el contexto de un país como se estaba tratando de explicar, ¿no?, que estaba metido en una guerra, en una situación económica difícil, con invasiones, con gente que existían todavía a nivel del Escambray, con toda una cantidad, con una acción norteamericana agresiva, concebir una idea como esta del CENIC. Porque podía haberse concebido, pero lo que a uno le asombra es cómo pudo haberse concebido tan estructuradamente. La pregunta que hacía Randy, yo creo que es una pregunta interesante. Cuba, en su historia, diríamos, de tipo científica, ¿no?, tiene una historia bastante prominente en el plano médico. O sea, existen figuras en la medicina cubana con prestigio a nivel internacional, desde los resultados que se obtienen a nivel de todo lo relacionado con la fiebre amarilla, de Finlay y todo lo que vino después. Más reciente, en el caso a nosotros está todos los trabajos de Curie, que tienen que ver con todos los descubrimientos de los parásitos, y que a tal grado que constituyó una de las instituciones de más prestigio a nivel mundial, el departamento que él dirigía en el Hospital Calixto García. En fin, todo eso fue un elemento que de alguna forma se tuvo en cuenta a la hora de llevar a cabo una promoción que en el caso nuestro, por lo menos en el caso mío, empezó desde que estábamos en el 4º año de medicina. ¿Desde estudiantes ya estaban vinculados? No estábamos vinculados, pero sí se hablaba de que se iba a crear un centro, y que se quería que una parte de los estudiantes que lograban finalmente terminar sus estudios fueran a esta institución.
Bueno, así ocurrió. Allí yo fui del segundo grupo que llegó en términos de médicos, pero al CENI no concurrieron solo los médicos, los graduados de medicina, concurrieron físicos, químicos, matemáticos. Después, en una etapa un poco más avanzada, vinieron los ingenieros de tipo de ingenieros químicos también y bioquímicos, y porque el CENI llegó a constituir grupos dedicados a la fabricación de equipos, que después generaron instituciones que se dedican en este momento también a la fabricación de equipos de laboratorios médicos y de otro tipo. Entonces, yo creo que es muy bueno lo que señalaba Randy, con respecto a los profesores. O sea, se concibe la idea de que venga un grupo de médicos, pero esos médicos no van a parar a ningún laboratorio en su etapa inicial. ¿Qué pasó con ustedes? Esos médicos van a parar a un aula, y lo hablaba una de las personas que explicaba anteriormente en la introducción. Y en esa aula se van a pasar prácticamente 2 años y medio. ¿Dando qué, Luis? Dando física, dando matemática a nivel dura, de verdad, con todos los niveles de cálculo, la álgebra booleana, dando química por profesor Ledón Ramos, que aquello era, la física la daba Ventoso, que era considerado uno de los profesores más exigentes. Y había profesores incluso que eran cubanos. Habían profesores, como es el caso de González, que era matemático, era un español, y el profesor de química orgánica era Blanco, Fernando Blanco, que era un español soviético, o sea, fue de lo que emigró a la Unión Soviética desde España después de la guerra, y era profesor de química orgánica. Realmente, los cursos, yo no quiero exagerar, bueno, yo no me caracterizo por exagerar, esos cursos fueron tan duros que prácticamente eso era, uno entraba a los cursos, terminaba las clases como a las 4 de la tarde, y el estudio diario era hasta las 10, las 11 de la noche, todos los días prácticamente. Y como se explicaba ahí, lograr aprobar una de esas asignaturas hay un chiste que es un chiste un poco duro, pero bueno, da una idea, que uno de los profesores, que no voy a decir el nombre, dijo que bueno, y si en el medio de una escalera de mármol, una persona que lleva un frasco de ácido sulfúrico se le derrama el ácido sulfúrico, ¿qué ocurre? Bueno, había que explicar la reacción del ácido sulfúrico. Y el otro dijo, yo lo que quisiera que le cayera el profesor arriba. Era durísima Era durísima. Pero ¿cuánto le sirvió eso a esos jóvenes médicos que llegaron, a los químicos, Randy, a ver, eso, para crear una ciencia diferente, una manera diferente también de ver el desarrollo científico? Sin eso, Randy, era imposible intentar hacer realmente un trabajo científico coherente. Eso lleva debido a la integración que existía en el CENI y que se transmitió a otras instituciones, a una situación en la cual las personas ya no se diferenciaban por quien venía graduado de medicina, graduado de ingeniería, graduado de física, se diferenciaban por la temática que iban a estudiar, que iban a abordar y que iban a tratar de conocer. Pero esa formación se origina en el CENI, o sea, no existía en el país una institución, una organización que tuviera esa alternativa. ¿Y cómo se decidió, por ejemplo, empezar las investigaciones de ingeniería genética y cómo eso sirvió después para crear el Frente Biológico y crear las instituciones de la biotecnología cubana que hoy son tan prestigiosas en el mundo? A ver, el CENI, como explicaba Julio anteriormente, surge inicialmente en 65, el grupo nuestro empieza en el 66, que es el segundo grupo, y ese grupo recibe sus entrenamientos, estos de más de 2 años, 2 años y medio, y algunos de los que estuvimos en esas posibilidades, tuvimos alternativas de formación en el extranjero. En este caso, o en el caso mío, básicamente mis alternativas fueron en Francia, debido a que había una relación bastante profunda de personal francés interesado en tener vínculos con Cuba,
eran los famosos cursos de verano que se producían en esa época. Esas relaciones motivaron la posibilidad de ir a hacer estancia de trabajo en Francia. Yo hice ahí el equivalente a un máster y era relacionado con genética. Y toda esa formación de genética fue permitiendo cada vez acercarnos más a los desarrollos de la genética a nivel internacional. Yo tengo que mencionar aquí, al hablar de la palabra genética, a una persona que se murió, ¿no? Era el profesor Pablo Amati. Pablo Amati era de origen argentino, pero tenía ascendencia italiana. Pablo Amati fue uno de los principales científicos del famoso laboratorio que existía en Nápoles y después trabajó en Roma, en la Sapienza. Y Pablo Amati organizó durante 3 años cursos de genética que empezaban en enero y terminaban en julio. Los cursos tenían 3 etapas, una etapa de genética general, una etapa que daban estadística y después las especialidades, que eran genética microbiana, genética animal, genética humana y genética vegetal. Fue el germen entonces de todo lo que vino después. En prácticamente todo el grupo grande de personal que se forma en genética en Cuba, ahí estaban involucrados de una forma muy estrecha toda la Universidad de La Habana, en particular todo lo que era la Facultad de Biología, el CENIC, y esa estructura de trabajo permaneció durante 3 años. Yo puedo traer una lista aquí de los profesores que vinieron a ese curso de genética. Prácticamente la crema innata de la genética italiana. Los grandes profesores italianos, prácticamente todos pasaron y brindaron sus posibilidades de formación. Que Italia en ese momento era uno de los países avanzados en la genética. Era en ese momento uno de los países avanzados de la genética. ¿Y eso cuánto sirvió, Luis? Porque estamos apretando de tiempo, ¿no? Para lo que yo vino pienso después. que eso fue fundamental en que surgieran grupos como fue lo de la genética humana, que se contribuyera de una forma muy importante a todo lo que era la parte de la genética vegetal, la misma genética animal, que tenía otros componentes aquí que estaban relacionados con el ICA y otros, también tuvieron influencia, y la genética microbiana, que era parte de la especialidad. O sea, esa alternativa de formación fue algo que ocurrió de una forma, diríamos, aparentemente espontánea, pero que estaba relacionado con la promoción que la misma revolución le daba a la ciencia, pero que fue un elemento que contribuyó de una forma decisiva a que el país, diríamos, iniciara una operación con todas las condiciones, con conocimiento, con contacto, con todas las posibilidades de trabajo. Cuando se crea el Frente Biológico, muchos de los que estaban ahí en el CERI crearon ese primer frente, pudiéramos decir, del desarrollo de la biotecnología en Cuba. El Frente Biológico para mí es otra genialidad de comandante muy grande, porque el Frente Biológico surge prácticamente a la par que los japoneses crearon una estructura parecida, pero la crearon hasta después de nosotros. En ese frente se proyecta una alternativa de desarrollo como a 10 años vista. Se hace toda una estructura de base de tipo organizativa y se da una coherencia al desarrollo. O sea, no surgen las cosas sin que estén dentro de un contexto y se justifiquen sobre esa base, que se creen centros, que se creen grupos, que se facilite la estructuración de coordinaciones. O sea, todo eso fue un elemento de contribución fundamental al resultado que se obtuvo después en otras instituciones. Después vino el CIGB, el cual Luis fue uno de sus directores, y también todos los resultados de la biotecnología cubana, el polo científico y lo que ha venido después con el desarrollo de BioCubaPharma, allí donde Luis sigue siendo pieza imprescindible, asesor de la presidenta de BioCubaPharma y además, por supuesto, uno de los científicos cubanos más prestigiosos. Nació del CENI en 1966, llegó a esa institución y hoy sigue siendo una voz reconocida de la ciencia en nuestro país, como lo es también Michel Valdés, con quien hablaremos ahora en nuestra mesa redonda. Siga con nosotros.
14 de enero de 1969, Fidel va al CENI, se reúne, además de ver cómo está el CENI. Yo tuve información detallada al jefe de todo lo que estaba haciendo. Me va a dar la foto ahorita cuando ustedes quieran. Ahí en esa reunión empezó en el salón de reuniones del CENI, donde Fidel en detalle revisamos el plan de CENSA. Incluso él en un mapa empezó a revisar dónde podría ubicarse, aspecto que posteriormente en otros recorridos fuimos y se ubicó en el lugar que está actualmente. Ese día también se recorrió todo el CENI. Se reunió con muchos científicos, incluyendo en microscopía electrónica, biomedicina, todo, algo de química, todo el CENI lo recogió. Y finalmente se reunió en el anfiteatro con todos los que iban para el plan CENSA y le habla del CENSA. Ese día, trabajando después de la información y ver el CENI y ver todo eso, y un centro como este se puede construir con paredes de oro. Ese día fue un día que marcó realmente un hito para el CENI. Estando yo director de posgrado, defiende Rosalena Simeón la tesis sobre la fiebre porcina africana, tuvo que ser a puerta cerrada. Es decir, hubo mucha de la gente que después fueron dirigentes de CISMA, etcétera, que empezaron a formarse en esa época. Muchos de estos recién graduados, después de terminar los cursos básicos, viajaron al exterior, a países con desarrollo en la ciencia, y terminaron una parte importante de su formación. Al regresar al CENI, tenían mucha mejor preparación y estaban listos para acometer las primeras líneas de investigación dentro de la institución, que incluía líneas básicas, pero también líneas aplicadas. De aquí salieron mucha gente y sentarse en otros, a formarse en el exterior, pero todos viramos convencidos de que allá, a donde nos formábamos, ¿no?, íbamos a buscar los ingredientes. Pero el ajiaco, como decía don Fernando Ortiz, ¿no?, teníamos que cocer en la olla cubana. Era parte de esa visión de Fidel, que los más talentosos fueran a formarse también en los países más avanzados en cada una de esas ciencias, y que muchos de esos profesionales de los países más avanzados vinieran también a nuestros centros científicos a formar a los futuros profesionales cubanos. Una visión que llevó a la creación de la biotecnología cubana, pero que también miró hacia el desarrollo de la neurociencia y hacia el desarrollo de la computación en la ciencia. Y sobre eso, quien mejor nos puede hablar, por supuesto, es Michel Valdés, quien fue uno de los integrantes de esas primeras generaciones del CENIC y hoy tiene la enorme responsabilidad de dirigir el Centro de Neurociencia. ¿Cuánto sembró, Michel, el CENIC para el futuro del uso de la computación en la ciencia cubana y también para el desarrollo de las neurociencias en nuestro país? Bueno, muchas gracias a todos por la oportunidad de participar en esta mesa, porque el CENIC es una cosa muy cercana a mi corazón, ¿no? Yo me vinculé al CENIC siendo estudiante de medicina. De medicina. Y ya en el CENIC había un grupo de investigación trabajando. El primer laboratorio que se crea en el CENIC es un laboratorio de neurofisiología, que fue fundado por los profesores Bjorn Holmgren y Ruth Urbach, dos profesores chilenos que fueron movilizados por Salvador Allende para estar en Cuba, y habían empezado investigaciones. Después se enriqueció con otra profesora del extranjero, la profesora Talia Harmony, que fue la fundadora directa del grupo que después se convirtió en el Centro de Neurociencia. Hay que decir que en aquella etapa, en la Escuela de Medicina y en el CENIC, había muchos profesores extranjeros. Y cuando nosotros mandamos médicos ahora a otros países, estamos pagando una deuda de solidaridad, porque nos ayudaron muchísimo en un momento difícil, que se habían ido en los años 60 la mitad de los médicos de Cuba, y Cuba empezó este proceso ambicioso de entrenar médicos hasta llegar a ser una potencia médica realmente. Entonces empezamos a hacer investigaciones, y yo, después de haber hecho trabajos ahí ya,
en el 72 me incorporo en uno de los cursos que mencionaba Luis. O sea, también la matemática, la física, la química. A mí me encantaba, pero bueno. Pero la profesora Talia, que era mi profesora directa, cuando yo me iba a estudiar, me decía, tienes que trabajar aquí en el laboratorio un poco. Entonces, porque era dura, era muy exigente. Nosotros íbamos de las aulas a trabajar un rato en el laboratorio y después estudiar hasta la hora que fuera. El nivel de exigencia era duro en todas partes. Por todas partes. Y hay que decir que hay varias cosas que el CENIC tenía que eran muy importantes, y era el espíritu de la consagración. O sea, que había que trabajar en el horario que fuera. Nosotros tuvimos la suerte de ser acompañantes del desarrollo de la computación en Cuba, o sea, el CENIC y el grupo nuestro en particular. Cuando pasó por aquí por Cuba un profesor norteamericano que se llamaba Roy Young, Fidel, como se vieron algunos en las fotos, que se reunía con esos profesores para enterarse de qué estaba pasando en el mundo de la ciencia. Y con Roy Young, este profesor que estaba aplicando, los primeros que aplicaban las técnicas de computación, estudiar la actividad del cerebro, se pasó la noche entera hablando. O sea, empezaron a hablar y por la madrugada terminaron de hablar. Y entonces este profesor quedó en traer unas computadoras donadas y con eso a empezar a hacer investigaciones en Cuba. Él se fue, pero Fidel, que siempre tenía la visión de los problemas que podían ocurrir, se reunió con la Universidad de La Habana y le pidió y le preguntó si podían hacer una computadora. Pero eso es una historia muy bella, que es el surgimiento de la primera computadora. De la primera computadora. La contamos aquí una vez, hay que volverla a contar. Hay que contar esa historia, pero nosotros empezamos a trabajar con esa computadora desde que se creó, o sea, ya fabricada. Y esos fueron los primeros equipos que usamos nosotros, porque entonces regresó Rollón con tristeza para decir que el gobierno americano había bloqueado. Entonces Chomi, el doctor Millar, lo llevó y le enseñó la computadora cubana. Y nos pasábamos noches enteras trabajando, alimentando los datos con cintas perforadas. Hoy en día todo el mundo trabaja con memoria. Vaya, nosotros unas cintas perforadas que lo que contenían era una fracción de lo que una memoria hoy USB moderna contiene. Y ahí se empezó a trabajar en el desarrollo de investigaciones aplicadas importantes, porque esa es la otra característica del CENIC. O sea, primero la agilidad de arrancar en temas nuevos, y lo otro era el hecho de que desde el momento inicial la vista estaba en cómo beneficiar a la población, a la sociedad cubana, al pueblo. Y se empezó a usar la computación para diagnosticar enfermedades cerebrales. O sea, primero con el electroencefalograma se trabajaba con equipos de varios países y le íbamos acoplando a computadoras, y después empezaron a surgir, que lo hicimos en colaboración con lo que hoy es con Biomed, que es el ICIT, los equipos Medicit y después la Neurónica, el AUIX, una serie de equipos que en esencia todas toman la actividad eléctrica del cerebro, la procesan en una computadora y dan una información al médico. Y eso nos permitió llegar que cuando se creó el Frente Biológico, una de las cosas que aportábamos nosotros era ese elemento. Y Fidel decidió impulsar con el Ministerio de Salud Pública una red nacional de pesquisa temprana de efectos auditivos, basándose en estimular con un sonido a los niños recién nacidos y registrando en el cerebro si había respuesta o no, usando técnicas de computación para recoger las minúsculas señales que tenía eso. O sea, uno estimula y se produce una señal en el cerebro que tiene millonésimas de voltios y dura microsegundos. O sea que eso requiere técnicas avanzadas de computación para poder extraerlo. Y yo quiero decir que eso después fue creciendo y bueno, nos permitió, en colaboración con el Ministerio de Salud Pública, crear la Red Nacional de Neurofisiología. Y entonces nos pasó lo mismo que con el Centro de Inmunización, que con el CENSA, que se fue incubando en el CENIC. El nuevo centro. Primero era un departamento, después una rama, después un centro dentro del CENIC, y después se independizó y se desprendió ya con un edificio independiente. Ahora, todo esto era el estilo de trabajo de Fidel. Fíjate que yo he mencionado la velocidad de asimilar cosas nuevas rápido, la consagración y el trabajo no para dentro de 3 meses, 6 meses, no, para allá. Para allá. Y el ojo puesto en cómo beneficiar a la población. Y la cosa otra que tenía Fidel era el no dejarse amarrar por los mecanismos burocráticos. Muy importante. Y entonces, todas esas cosas que nosotros decimos que son nuestro legado, a veces cuesta trabajo ejecutarlo, porque muchos compañeros se han olvidado de eso. Pero si nosotros vamos a ser realmente fieles al legado de Fidel, tenemos que pensar cómo Cuba, un país bloqueado, un país con tradición cero de alta tecnología, se convirtió en una potencia en biotecnología. Y fue con esa filosofía audaz, agresiva, no permitiendo ningún tipo de tontería que demorara el desarrollo de las cosas,
y con mucha audacia insertándose en el escenario internacional. Así que yo creo que son algunas de las experiencias. El liderazgo de Fidel, hoy para el Centro de Neurociencia, de esas experiencias que ha servido, ¿cómo han podido multiplicar también la idea de trabajar para hoy y no para 3 meses y de crear incluso nuevas instituciones más allá incluso de nuestra frontera? Nosotros tratamos de ser fieles a ese legado de Fidel. Y hay que decir que de las organizaciones en Cuba que tienen esa impronta es Biocuba Pharma, porque Biocuba Pharma tiene en gran medida compañeros y gente que trabajaron directamente o indirectamente con ese estilo de trabajo. Y entonces, bueno, hoy el Centro de Neurociencia tiene, bueno, fábricas en otros países, tenemos un centro, laboratorio conjunto en China, donde está ahora el segundo, que es Peter, que ha salido varias veces ahí, que él está de jefe ahí del colectivo de cubanos que están trabajando ahí. Reconocido por el presidente de China. Y estamos en el, sí, exacto, reconocido incluso con un premio que recibió de Xi Jinping, y estamos en el proceso de crear otras entidades, o sea, otros laboratorios conjuntos. Hay que decir que cuando yo estudiaba medicina, nosotros discutíamos el problema de la computación, y algunos compañeros decían, pero ¿qué hacen ustedes que son médicos viendo eso? Y entonces ya algunos de los compañeros sabían y discutíamos, este es el futuro. Y Fidel inmediatamente esa idea la captó y la impulsó. Y esa era la cosa que decía, que Fidel podía viajar al futuro en una máquina de tiempo y después regresar, ¿no? Y venir a contárnoslo. Y venir a contárnoslo. Y yo creo que en realidad el haber gestado el Centro de Neurociencias dentro del CENIC fue una tremenda oportunidad. Finalizo nada más con un relato. Nosotros teníamos unas discusiones anuales que se llamaban los logros científicos. El Consejo Científico se reunía y se aprobaba qué había aportado cada área en el año. Y eso era un tiroteo. O sea, se proponía y entonces empezaba todo el mundo a hacer preguntas, a criticar, y muchos de los logros que he propuesto decían, no, esto no está todavía, propóngalo el año que viene, porque las evidencias no son fuertes, incluso no son duros, y esa capacidad crítica es muy importante. Y en eso jugaron un papel, yo quisiera mencionar un profesor que también jugó un papel importante en el desarrollo nuestro, que fue García Galló. García Galló fue el profesor de filosofía nuestro, y mencionaba a Luis González. González fue un español antifranquista que había sido, incluso maltratado por la policía por su oposición a Franco, y vino aquí a Cuba, era farmacéutico de formación, pero le encantaba la matemática, y fue profesor de la Facultad de Física, y de ahí fue a entrenar a las nuevas generaciones de científicos con unas clases brillantes. Y esos profesores jugaron un papel, igual que yo pienso en Thalía, los profesores Bjorn Holgen y Rudolf Bach. Nosotros tuvimos la suerte de tener muchos profesores buenos. Y de la misma forma que yo tuve padres excelentes y trato de ser para mis hijos un padre bueno. Los que fuimos alumnos de esos profesores, tratamos de ser también inspiradores para los que vienen, las nuevas generaciones. O sea, uno tiene que estar, obligado a transmitir los conocimientos. Y la última cosa que quiero decir es, la primera tesis que se defendió fue Thalía Harmon, la profesora mexicana, que había empezado su trabajo en México y lo terminó aquí en Cuba. La primera doctora de ciencias que es revolución. El tribunal tuvo que traerse gente de distintas partes del mundo, no había doctores en ciencia en Cuba. Y yo digo a la gente que muchas cosas malas se multiplican exponencialmente. Por ejemplo, la infección viral. El COVID se le pega a 2, se le pega a 2 y crece exponencialmente. Pero en Cuba el conocimiento se transmitió exponencialmente. Porque de esa primera defensa de doctorado, había 2 o 3, esos empezaron a dirigir tesis. Y llegamos a la situación en Cuba, que tenemos miles de doctores en ciencia. Y eso es lo que hoy también prestigia al Centro Nacional de Investigaciones Científicas, lo que hizo y lo que se hace. Nos quedan poquitos minutos, Julio. Me hubiera gustado poner a las nuevas generaciones, pero no nos da tiempo. ¿Qué es el CENIC de hoy? ¿Cómo han llegado a estos 60 años? Bueno, celebramos el 60 aniversario con varias actividades, entre ellas un acto, una gala donde reconocimos a 42 trabajadores, le otorgamos el sello 60 aniversario, fue muy bonito. Hicimos el 17 Congreso Internacional con la participación de más de 80 extranjeros y 21 países, 160 delegados cubanos. Entonces mostramos los principales resultados, siendo el policosanol y el PPG todavía uno de los productos líderes, que además es una contribución importante la tiene el comandante en jefe por su seguimiento y por la
promoción que le hizo, que llega hasta nuestros días y sigue dando un aporte económico al país. Inclusive, bueno, hoy el CENI trabaja en 25 proyectos de investigación, no voy a abundar. Tenemos certificado nuestro sistema de gestión integrado de la calidad y estamos certificados incluso por la norma cubana 136, que es la norma de análisis de riesgos y puntos críticos de control. Desarrollamos un proceso inversionista importante para aumentar los niveles de producción con nuestros propios recursos y nuestras propias posibilidades financieras, que nos ha permitido las nuevas aprobaciones y la flexibilización de las leyes respecto al manejo de las divisas. Sabemos limitaciones productivas, pero a la vez tenemos una demanda importante, un compromiso con nuestro pueblo de satisfacerla, y en ese sentido estamos trabajando en medio de las circunstancias en las que tenemos, reconociéndolas, pero partiendo del hecho de que es una oportunidad y un reto. ¿Han salido de nuestra frontera? ¿Han logrado salir de nuestra frontera? ¿Cómo no? El CENI es una empresa hoy de alta tecnología y eso obliga, tiene un comercio exterior, tenemos ya... nosotros logramos ingresar las divisas que consumimos y aportar para toda la producción de productos naturales, y además ya tenemos nuestro propio esquema externo, la primera empresa mixta en el exterior, tenemos una empresa mixta aprobada en Cuba recientemente, estamos proyectando una tercera empresa mixta a corto plazo y una cuarta empresa mixta a más largo plazo. Eso es muy importante en la estrategia nuestra a largo plazo. Hemos mantenido una tendencia discreta pero creciente en las exportaciones. Parece raro, pero es así, modestamente podemos decirlo, es la que nos alimenta para continuar sin tener que depender de las acciones de nuestro Estado, que bastante compromiso tiene, y trabajamos bajo esa idea y bajo ese concepto que solo nosotros podemos resolver nuestro propio problema, sobre todo a base de tener clara cuáles son los objetivos que tenemos que alcanzar, cómo tenemos que alcanzarlo y con un altísimo compromiso. Hemos invertido en energía fotovoltaica, tenemos un equipo de dirección de lujo, capaz, comprometido, un alto sentido de pertenencia, tenemos un equipo de trabajadores dispuestos siempre a dar la batalla. Nosotros no nos quejamos de nuestra gente, todo lo contrario, admiramos la voluntad de nuestros trabajadores en circunstancias extremadamente difíciles muchas veces, pero están ahí siempre que lo necesitamos. Es una empresa rentable, una empresa que aporta, y nosotros sabemos que podemos hacer mucho más, cada día lo intentamos, cada día hacemos algo diferente, cada día soñamos de que el futuro depende de nuestra capacidad y de nuestra propia inteligencia colectiva. Bueno, ese es el gran reto que tiene aquel centro paridor de otro centro científico. Hoy tiene que competir también en su prestigio con las propias instituciones que creó. Pero es la fortaleza también de que crear todas esas instituciones fueron el germen del gran polo científico en el tema biotecnológico que tiene Cuba en las producciones biofarmacéuticas, y el CENI, por supuesto, sigue siendo un referente para toda la ciencia cubana, para todos los científicos cubanos, y llegar a 60 años de historia ha sido una tarea de grandes, ¿no? En medio de estas circunstancias. A ver, hablar de todos estos nombres, hablar de todas estas instituciones que nacieron del CENI, creo que es un merecido homenaje a la obra de la Revolución y a la obra de Fidel, de quien estaremos celebrando pues el centenario durante el próximo año, ¿no? Que esta actividad forma parte también, y tenemos nuestro propio programa, un amplísimo programa de Cubafama, donde vamos a lanzar un documental de casi una hora, con más de 40 entrevistas, que es un patrimonio donde se cuenta la historia de cada uno de lo que hizo en su momento. Invitamos. Pues, ya lo anunciaremos cuando se estrena. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por habernos contado esta historia. Recordar, vimos la foto, Fidel, después de su enfermedad grave, a donde primero acudió públicamente fue al CENIC también en julio del año 2010. Con esta historia nos vamos, nos vemos en una próxima mesa redonda. Buenas noches. Somos Super Éxitos, una plataforma comercial online de múltiples productos con entregas rápidas y seguras en su domicilio. Nos encontramos en Subirana número 3.